objeto de interés en los últimos años. Una primera aportación que he hecho sobre PISA está en la red, así que la podéis tener en la red, y es una revista que tiene cada vez más importancia. Está ya dentro de Scopus, es una revista referenciada. Es profesorado, la revista de Currículum y Formación del Profesorado, que se publica en Granada, y concretamente en el segundo número del año 2009 se dedicó a la experiencia del PISA en Alemania, con una serie de estudios alemanes traducidos, muy bien traducidos al castellano. ¿Por qué en Alemania? Porque en Alemania es donde se ha tenido la experiencia más fuerte del PISA, que ha provocado que por primera vez, se puede decir, se haga una reforma educativa en profundidad. Porque Alemania en el siglo XX tuvo dos grandes reformas, pero no cuajaron realmente, no se llevaron o no se implementaron como se dice. El PISA, ellos tomaron como base los malos resultados del primer PISA del año 2000 y de ahí impulsaron a nivel federal toda la serie de reformas. Este monográfico, que es fundamentalmente teórico, aporta una visión del PISA desde el país, desde la nación que creó la pedagogía académica. Por los índices de impacto, este monográfico ha sido muy citado, muy recogido, algunos estudios más que otros. Después, recientemente, en el año 2013, apareció PISA a examen, cambiar el conocimiento, cambiar las pruebas y cambiar la escuela. Es un monográfico que deriva de la traducción al castellano de un volumen que edité, que recoge los trabajos de un simposio internacional, uno de los primeros simposios internacionales críticos con el PISA. Concretamente, existen numerosas publicaciones ahora mismo, es un campo de publicación importante, todo relacionado con el PISA, pero a nivel crítico hay no muchas publicaciones. Y a nivel de libros, realmente hay pocos, como libros, no como capítulos, no como trabajos de revista. En concreto, el libro del 2011, PISA Under Examination, es este en concreto, que yo edité con otros colegas de la SESE. Yo en ese entonces era presidente de la Sociedad Europea de Educación Comparada. Recoge esos estudios de autores de Europa y de América. Y últimamente ha salido otro libro muy bueno, que es PISA Power and Policy, con la edición de Aaron Benabot y Mayer, que es un trabajo muy portentoso, con una selección de capítulos realmente sólidos. Yo recomiendo los dos, y recomiendo por supuesto el último, que dentro de poco veremos a ver el impacto que tiene, porque ya sabéis que cuando se publica un libro hay que pasar 2 años como mínimo para ver el impacto. Bien, PISA. ¿Qué es PISA? Vamos a ver un flash primero a partir de la prensa, en este caso electrónica, mexicana. Yo no sé si conocéis la revista electrónica Animal Político. Es una revista de izquierda, utilizando las etiquetas tradicionales de izquierda y derecha, o centro, y concretamente publicó a la salida de los resultados en diciembre del 2013 del PISA del 2012, apareció concretamente este trabajo que yo coloco en pantalla muy poco de él: México, el peor de la OCDE en educación. Fijaos bien, revista crítica, título muy crítico, y habla de esto, y entonces coloca el clásico gráfico
de lo que se llaman las ligas, traduciendo del inglés, racing horses, las carreras de caballos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Y aquí coloca en esta exposición muy bien realizada, históricamente el diseño es impecable, cosas como por ejemplo que México necesita más de 25 años para acercarse al promedio de la OSD. Yo voy a decir algo general porque en estos días me he dedicado a visitar las revistas, los periódicos mexicanos más importantes sobre el PISA. Mi sorpresa es que hay poca crítica al PISA. Poca crítica al PISA. Yo bien he colocado el periódico electrónico que se considera el más izquierdo. Si uno lee ese artículo, no hay un cuestionamiento del PISA. Se sostiene como que esos son unos datos que nos dan, que demuestra que México está muy mal. Pues bien, los periódicos que he visitado y que he visto, pues para mí quizás el mejor es Universal. Universal es el que tiene más información del PISA. Y después la Jornada. Y el más lamentable es la Reforma, porque se dedica nada más que a poner noticias y algún que otro artículo de pedidos a algún experto o no tan experto. Bueno, yo brindo este tema porque es interesante los que quieren hacer algún trabajo de maestría o algo de eso, un trabajo bonito, y como está en la REI, ya es fácil de ver el impacto del PISA en la prensa mexicana. Ya hay trabajos en Europa sobre el impacto del PISA en Alemania, en otros países, y en España y en Bien, PISA, el Program for International Student Assessment, el programa internacional para la evaluación de los estudiantes, se ha convertido en poco más de 10 años en el más avanzado y complejo sistema de evaluación internacional cuyo impacto mediático es apabullante. Cuando se publican sus resultados, un año después de haber pasado las pruebas escolares de 15 años, edad próxima a su terminación de la escolaridad obligatoria y en su transición al mundo laboral, se produce un terremoto mediático, fenómeno que debería evitarse porque el instrumento es elaborado o producido con minuciosidad y base científica importante. Y esto es lo importante y lo recalco. PISA es imbatible, entre otras cosas, porque está hecho con mucha minuciosidad. Tiene muchos problemas, pero todo el engarce del proyecto está logrado. Si no, no se sostendría. Pero se sostiene sobre la base de un impulso mediático. Cuando se presentan los PISA siempre son en las mismas fechas en diciembre. Ellos mismos, los de la OCDE, están muy animosos en que eso sea así para que el impulso de los datos llegue a todos los planos. Y por supuesto a través de la prensa, a través de los medios audiovisuales. Por supuesto el poder político del PISA está consolidado. Los políticos lo usan como un arma arrojadiza, no lo han leído, pero es un arma arrojadiza. En muchos de mis países es el modelo de todos los ministros han acudido al PISA, pero yo creo que el PISA sale. Bien, pues vamos a ver el contenido de mi exposición en Qatar, por esta mañana. Cambios en la formación y la escolarización y la organización de los sistemas educativos, es el primer enlace. Contexto de las evaluaciones internacionales, los antecedentes del PISA, la IEA, la OCDE y el programa PISA, qué innovaciones aporta PISA, objetivos y características, resultados y críticas al programa de PISA. Yo voy a acudir, y lo voy a hacer suavemente, vamos a ver si suavemente, a contextos históricos. Yo soy historiador. Sin la historia no se puede entender nada o casi nada. Y yo pretendo pensar con historia, porque si no se piensa con historia, yo creo que el pensamiento no es tan bien. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que se ha producido en el mundo desde el siglo XIX hasta ahora, porque ahora estamos viviendo una configuración nueva, un cambio muy nuevo con muchos aspectos radicales.
Pero nosotros, y yo que soy más viejo, he sido formado con unos modelos que ya no sirven, que ya no se emplean. Y eso es lo que trae PISA, es como la nueva forma de presentar lo que sería más plausible, mejor, más científico, etc. Bien, vamos a ver históricamente qué es lo que ha pasado. Ha pasado un cambio paradigmático en los sistemas educativos que son una creación del siglo XIX ligada a la idea de Estado-Nación surgida con la Revolución Francesa y cuyos antecedentes se encuentran en la Paz de Westfalia de 1648, que dio paso a un nuevo orden en Europa basado en el concepto de soberanía nacional. ¿Por qué pongo Westfalia aquí? Esa paz dio lugar a lo que es la soberanía nacional. El país tiene una soberanía nacional. La educación, cuando se crea un sistema educativo, es patrimonio de la soberanía nacional. Eso es lo que ya no existe. O existe. Con la configuración de los Estados-Nación, las políticas que comenzaron a desarrollarse se plantearon transformar a los habitantes de las nuevas soberanías en sujetos legales con lenguajes e historias similares. Entonces, la idea de la nación no era un proyecto racionalista, como lo fue más adelante, sino un proyecto idealista y emocional, que inspiraba una identificación casi religiosa con la nación. Es lo que un gran sociólogo llamó la comunidad imaginada. Muchas de esas naciones no unían a poblaciones similares, homogéneas, eran heterogéneas, pero se crearon símbolos, banderas, canciones, figuras. El modelo clásico es el de Francia, que no formaba ni mucho menos una nación única hasta que la formó, y hoy sigue siendo uno de los países más centralistas de Europa. La escuela y el magisterio fueron concebidos como una misión en la que primaba la moralización y la formación cultural y del carácter de los futuros ciudadanos y ciudadanas. La formación del carácter. ¿Quién habla hoy? Preguntaros a vuestros abuelos, ¿quién habla de la formación del carácter en la educación? Cuando yo estudiaba, eso era muy bien. La educación era interior. Bien, a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda, se va a consolidar un programa transnacional de ingeniería social que desplazó las visiones idealistas y emocionales de la educación nacionalista por una visión esencialmente ajena a la tradición, la moraleja y la historia, haciendo gravitar todo sobre la indiferencia cultural y los principios racionales y lógicos, y haciendo uso de las técnicas de planificación social, la psicología cognitiva y la comprensión social de la ciencia. El contexto se refería al logro de un mundo armónico e internacionalmente vinculado, global, y compitiendo con el bloque soviético. La conclusión se generó una especie de creencia mundial en la salvación a través de la tecnocracia y la educación científica y sus disciplinas escolares básicas como las matemáticas y la ciencia. Una educación científica orientada al futuro que se puede aplicar de manera universal al mismo tiempo que posibilita un sistema de control que funciona de manera intrínsecamente porque es interno y no impuesto desde el exterior. Es el cambio real. Esto se produce sobre todo a partir de finales de los 50, los 60, los 70, etc. Yo seguí siendo formado como maestro y como pedagogo en los años 70, 60 y 70 con la visión anterior, la que viene del siglo XIX, cuando esto era lo que cada vez se imponía más. Y esto es lo que lleva al PISA. PISA es el triunfo de esto. Bien, entonces lo que vemos aquí es cambio en la tradicional dicotomía sobre el concepto de educación. Educación como formación y desarrollo del individuo versus medio de socialización de las nuevas generaciones en las demandas del capital. Educación para las competencias y educación para el desarrollo individual en contextos locales con una dimensión local. Esto es lo que es ahora mismo la orientación básica de los sistemas educativos, por expresarlo simplemente en pinceladas. Bien. Pongo esta diapositiva porque hay uno de los pensadores que para mí más me impactaron, es el francés,
Jean-François Lyotard. Concretamente, Lyotard en los años 70 escribió un libro que se llama La condición posmoderna, informe sobre el saber. Es un informe que le pidió el gobierno de Quebec para la reforma de su universidad. Entonces ese librito, que tiene un impacto, es un librito, ahora mismo es un librito de culto, tiene pensamientos tremendos. Ya en los años 70 él vio clarísimamente lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Y entonces coloco estos dos párrafos. El antiguo principio de que la adquisición del saber, conocimiento, es indispensable e indisociable de la formación, Bildung, del espíritu e incluso de la persona, cae y caerá todavía más en desuso. Pero contra el despropósito de la condición posmoderna, ser operativos, es decir, conmensurables, como se dice ahora, performativos, o desaparecer, interpongamos la formación por el saber, por el conocimiento. O sea, aquí introduce en el siguiente párrafo algo que es muy importante, que es el tema de las competencias. Y el saber no consiste en una competencia que se refiere a enunciados cognitivos con exclusión de los otros, que son rivales. Coincide con una formación amplia de las competencias. Es la forma única encarnada en un asunto compuesto por los diversos tipos de competencia que lo contienen. Es decir, Lyotard lo que está poniendo claro que la performatividad era el nuevo evangelio de los humanos. Ser performativos y que todo lo que era el saber anterior, el culto a la formación más interior, desaparece. Y fijaos bien que hay una palabra muy importante, que es la palabra clave de la cultura alemana. No sé si la habéis oído alguna vez, que es Bildung, y yo voy a, porque por si acaso no se sabe, poner una definición de un gran pedagogo alemán, Pulsen. Bildung no se puede construir desde el exterior, sino que crece desde el interior. No consiste en la posesión de conocimientos, sino en la posesión de poderes vitales de cognición y eficacia, con los cuales la forma interior de la vida se sitúa y sostiene a sí misma. Es decir, una formación interior con saturación moral, con una visión del mundo comprensiva. Los alemanes construyeron una cultura a base de este tipo de palabras que surgieron a finales del siglo XVIII y realmente esto es más que educación. Entonces por eso ellos se han creído y a veces se siguen creyendo que son más excelsos. Y es porque Bildung es una formación del carácter, formación interior muy rica. Todo esto, el Bildung, por eso los alemanes, la cultura académica, pedagógica alemana ha sido tremendamente crítica con Pisa, porque creen que destruye el mundo. Bien, todo eso conduce, todo lo que estamos hablando de los cambios, a lo que es ahora la situación mundial. Lo tomo con una de las figuras para mí más relevantes ahora mismo de la teoría social en educación, que es el suizo, ahora catedrático de la Universidad de Luxemburgo, Daniel Pieper. Un artículo que lo tenéis en la red, que tiene varios libros ya en castellano. Él dice: estamos inmersos hoy en un proceso de armonización del globo educativo, en una política educativa mundial. PISA representa su más distinguido instrumento. Esta nueva gobernación mundial tiene sus raíces en el medio cultural del contexto de la Guerra Fría. El fracaso de las iniciativas educativas condujo a un nuevo modelo de evaluación en el cual se estandarizaron los exámenes a gran escala surgidos como el instrumento principal en la gobernación educativa. Tal es el PISA. Mi tesis es que la idea de gobernación global está arraigada en una cultura específica en la que los instrumentos desarrollados corren el riesgo de afectar solo a estructuras formales. Bien, ¿qué es lo que quiere decir Frederick Cohen? Que PISA forma parte de la gobernación. PISA no es simplemente unas tablas que hablan de que si México está en el puesto tal y España está en el puesto tal, tal. Eso es un sistema de gobernación. Y es una gobernación que a veces se califica de blanda, porque parece que no es coercitiva, no está ahí, que está ahí y tal, pero eso está en las mentes de los que hacen la política. Y ahora también en las mentes de los que enseñan a los maestros.
Bien, vamos a ver entonces el contexto de las evaluaciones internacionales, tal como hablaba Trener. Hay, desde hace tiempo, muchas evaluaciones internacionales. Esto fue común a partir de los años 30 del siglo pasado. Empezaron a discutirse la idea de hacer evaluaciones internacionales entre países y cotejarlas comparativamente. Y lo vamos a ver estas evaluaciones internacionales, de las cuales PISA es la más importante, pero que deriva de ellas. Es una historia de más de 50 años. Estamos, lo que veíamos con Daniel Trener, en el escenario de la Guerra Fría de Corea. Porque lo importante y lo novedoso de aquí es que estas cosas que vemos, que vamos a ver, surgen de la Guerra Fría, de la confrontación entre Estados Unidos y el bloque soviético. Es una guerra por dominio del conocimiento y en la cual los sistemas educativos cobran un papel muy importante. Preocupación, por tanto, por conocer y analizar los sistemas educativos de otros países. Gran preocupación en Estados Unidos por el adelanto de la URSS en la carrera espacial, los Sputniks, y habilidad de los currículas de matemáticas y ciencias, una crítica feroz a esos currículas, necesidad de medición del rendimiento educativo a escala internacional y eficacia de las escuelas. A mediados de los años 50 se comienzan a reunir expertos conocidos entonces, como Benjamin Bloom, Sondheim, Russell, Miradec, etcétera, etcétera, que tratan de armar ya los proyectos para hacer evaluaciones internacionales. Bien, de estas evaluaciones internacionales, la que cuaja en el año 60 es la IEA, la International Association for the Evaluation of Educational Achievement. La IEA ha sido muy importante hasta hace poco. El PISA ha arrasado con esto. Sigue estando, sigue teniendo su web, pero ya no tiene dinero que antes le daban los gobiernos. Siguen dando dinero, pero no tanto. Es una institución no gubernamental de carácter transnacional integrada por asociaciones de investigación internacional, cooperación de agencias de evaluación nacionales. En el caso de España es el Ministerio de Educación que participa, de más de 50 países. Su sede actual está en Ámsterdam, en Holanda, centros de datos en Hamburgo, centros de estudios internacionales en Boston College, donde se lleva a cabo sus dos grandes proyectos del PISA. Son los proyectos que le hacen recabar a ellos dinero, no como antes, que tenían más dinero para muchas cosas. Ahora sobre todo tienen dinero para estos dos grandes proyectos PISA, los PIRS, que voy a hablar de ellos a continuación. Los objetivos de la IEA. Investigación comparada de dimensión internacional del evento educativo, laboratorio mundial de recogida de datos y introducción de indicadores y variables de los diferentes sistemas educativos, obtención de datos comparables para mejorar los sistemas educativos, aportar datos sobre la tendencia del rendimiento del alumnado en comprensión lectora, matemática y ciencia. Cuidado bien, que son las mismas dimensiones que la política. Entonces aquí tenemos los proyectos de la IEA, que tanto había en curso, que es el PIRS, que es Estudio Internacional del Progreso de la Comprensión Lectora, los TIMS, Estudio Internacional de Matemática y Ciencia, el SIS, Estudio Internacional sobre Competencia Digital, este es uno más nuevo, el ISIS, Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana, el TEDS, Estudio Internacional sobre la Formación Inicial del Profesorado de Matemáticas. Todo esto está dentro de la IEA, que oleada por el impacto y el protagonismo tremendo del PISA, pues trata de desarrollar. Las evaluaciones a gran escala y a nivel internacional se han convertido en una especialización en sí misma, un campo científico enteramente estructurado con sus reglas de funcionamiento, de legitimación, de control y de reconocimiento.
tenemos que tener respuesta a las cosas. Hay una insuficiencia de los datos estadísticos de la UNESCO y la consideración del proyecto de la OCDE Educación al Clase. Si para los datos, digamos bien, que antes, en la época mía, los datos estadísticos venían de la UNESCO. Ahora vienen de la OCDE Educación al Glance, que hace muy poco se han presentado los estudios. Los estudios de la guía de 1962 han constituido un campo de pruebas importante y ha sido el antecedente claro de el PISA de la OCDE. Y esta casa tan bonita, tan hermosa, es la sede de la OCDE, que está dirigida por un mexicano, como sabes. Entonces, no creo que viva allí, pero las personas pueden pensar que la OCDE tiene un edificio todo como muy psicodélico, han elegido desde cuando se creaba en los años 60 un tipo de visión. Después tienen también otras visiones, pero es muy. Y el lema de ellos es Better Policies or Better Life. Recordemos que la OCDE es una organización de cooperación internacional con el objetivo de coordinar políticas económicas y sociales creado en París en 1960. Es un think tank, lo traducimos como fábrica de ideas, de los países que la forman. Es una fuente de información comparativa, de análisis de previsiones con vista a fortalecer el fortalecimiento de la cooperación multilateral. Formada por 34 países miembros y 2 latinoamericanos, representan el 80%, representa el 80% del Producto Interior Bruto mundial. Uno de los foros mundiales más influyentes sobre temas de relevancia internacional como economía, educación y medio ambiente. A partir de los años 80 ha ido conciliando un papel casi hegemónico en la política educativa mundial. Se ha convertido en un emprendedor político de primera naturaleza. Define problemas y aporta soluciones. Es decir, ¿qué hace la OCDE? Hay unos problemas que están definidos, yo hago un informe y las soluciones a estos problemas son estos. Los países miembros toman esas ideas. Cuando hacen sus leyes, sus legislaciones, se basan en esas ideas que le ha aportado ese centro que pagan ellos. El que más paga y el que más poder tiene, lógicamente, es Estados Unidos, porque pagan mucho más, los que pagan menos profesionales. Esto está dentro y sobre todo a partir de los años 80, ahora hay que mutarlo, en el contexto de un cierto liberalismo inclusivo y de una competitividad sólida. ¿Qué es lo que al final trata de realizar la OCDE con todas sus acciones? Una gobernanza por comparación y por los números. Una suerte de nueva forma de redención y salvación ante el gobierno de los números. Su influencia se expresa a través de sofisticados informes, evaluaciones y publicaciones, así como en la organización de eventos varios con vistas a ofrecer historias causales a los dirigentes políticos de sus países miembros y a otros, si los convenian, no visiones del futuro sobre modelos de desarrollo de las mejores prácticas. Es decir, y aquí están 4 portadas de 4 publicaciones. ¿Cómo actúa la OCDE? Lo voy a decir brevemente, porque podría extenderme más. ¿Veis estas portadas de libros recientes de la OCDE? Es una de las mayores editoriales que ahora mismo existe en temas sociales, económicos, sociales y educativos. Publica varios informes, textos por semana, y su librería electrónica es muy visitada y algunas universidades han concertado con ellos el pago de acceso directo a todo su fondo. La universidad mía, afortunadamente, tenemos acceso directo a todos los fondos de la OCDE. Usan estratégicamente, siempre portadas muy llamativas. Digamos bien, este es uno de los textos de mayor impacto sobre todo lo de las habilidades, sobre el management del conocimiento en la sociedad del aprendizaje psicodélico. Después, esta es la última,
que pongo, la accountability en el gobierno democrático. Y después para que vean que no solo publica de ellos, sino los que hacen ellos con otras instituciones, organismos mundiales. En este caso, de agricultura holanda. Entonces, ellos hacen estas publicaciones. Estas publicaciones se difunden cada vez más a nivel del mundo académico, se difunden de los gobiernos y se usan como repertorio de ideas para hacer reformas. Después hacen también seminarios y después hacen lo más importante, informes de los países, a nivel educativo, a nivel económico, a nivel sanitario. Si cualquier informe lleva la organización de un grupo pequeño de expertos que coordina una figura representativa que hace un informe, van al país o a la región, hacen el informe y lo presentan. Esto es cada vez más la santificación de la OCDE. Por ejemplo, yo soy natural de las Islas Canarias. Ante el impacto del PISA desastroso, fue el país de la región de España más pobre en PISA, el presidente del gobierno, que es maestro, le pidió a la OCDE que hiciera un informe. No contó con la facultad de educación ni nada, yo se lo pido a la OCDE. Entonces la OCDE le mandó un grupito de personas, 6 personas, y hizo un informe sobre lo que se debe hacer en la educación de la gente. Fue tremendamente criticado, etc. Pero ya se entiende, los políticos entienden para que yo voy aquí cuando la facultad de educación son parte del Estado, los profesores son parte del Estado, los paga el Estado. Yo hago independiente. En mi región actual, la Andalucía, también se hizo un informe sobre las universidades andaluzas, costó bastante, pero en mi región no hay ningún debate sobre la universidad. Pero ellos en la mesa tienen un informe, en el cajón de la mesa. Bien, fijaos, se hace presente en muchas cosas. Lo último que tienen el GPS de educación, donde utilizando las nuevas tecnologías uno puede acceder a las estadísticas educativas, a estadísticas sociales, económicas, etcétera, etcétera, relacionadas con educación. Y esto lo acaban de ver. Vamos ahora a centrarnos en la OCDE y el PISA, su criatura más impactante. En 1988 finaliza el monopolio de la IEA de las evaluaciones internacionales. La Administración Federal Norteamericana busca un sistema de encuestas más ágil y funcional que las de la IEA. La International Assessment of Educational Progress no tiene el éxito pretendido. Se crea este proyecto, pero no tiene éxito. A mediados de la década de los 90, Estados Unidos fuerza a la OCDE a diseñar un nuevo programa de evaluación del alumnado a nivel internacional. Yo voy a explicar esto coloquialmente ahora porque tiene mucha relevancia y a veces no se sabe cómo se hace una política educativa o no educativa. ¿Quién impulsa el PISA en último término? El último término es la administración Reagan. La administración Reagan, en la primera parte de la administración, comienza a hacer una crítica muy fuerte ante la amenaza japonesa del mundo industrial japonés, del mundo económico japonés, de que el sistema productivo norteamericano es ineficiente y que en parte se debe a que la educación no está funcionando. Se publica un informe de un impacto enorme, una nación en peligro, A Nation at Stake, y entonces ahí está el interés que digo aquí, de crear estadísticas para saber qué está ocurriendo en el mundo. ¿Qué pasa? Las estadísticas de la UNESCO son estadísticas muy básicas, número de alumnos, si son mujeres o hombres, tal, pero no quieren estadísticas más complejas. Y también los resultados escolares. Realizan en Washington una reunión a mediados de los 80. Y entonces la OCDE dice, no, la OCDE en ese entonces solamente tiene unos programas de educación en SED, una división muy pequeña. Dice, no, nosotros no miramos esto, nosotros nos dedicamos a políticas económicas, políticas de empleo, esto no es para nosotros. Entonces, los representantes de la administración Reagan dicen que si ellos no aceptan ese programa de estadísticas educativas, Estados Unidos deja de pagar
una parte muy importante y vacía todo educativo, porque si ustedes no quieren analizar lo educativo, pues yo no pago nada de educativo. Cerramos el CEDI y hacía 2 años, casi 2 años, que Reagan se había ido de la ONU, que fue el origen del eclipse de la UNESCO. Ya está, es una institución transnacional más bien representativa para cosas culturales, pero cuyo poder es muy consiguen los administradores de la administración Reagan el apoyo de los franceses, que ven como muy interesante esto de la experiencia, y ahí se crea PISA. La OCDE ha obtenido lo que la IA nunca había conseguido realizar en 40 años, reorientar las políticas educativas en nuestros países. PISA se había convertido en un referente para justificar decisiones o reformas en los sistemas educativos. Es decir, la IA nunca tuvo un papel de influencia política. PISA sí la tuvo casi desde el comienzo. Casi desde el comienzo. Bien, ahí está el inventor del PISA, Andreas Schleicher, alemán de Hamburgo. Es una fotografía muy reciente, hecha en España, porque él visita con mucha frecuencia España. El Ministerio Español lo estima mucho, otras instituciones lo estiman mucho, gobiernos regionales lo llaman. Este hombre fue enseñante de enseñanza secundaria de ciencias, doctor en ciencias. No viene del mundo universitario. ¿Pero de dónde viene? Trabajó en la IEA. Trabajó en la IEA en los proyectos de la IEA. Y de ahí, de la IEA, coge el modelo. Porque es el que crea la IEA, es este señor. Bien. Vamos a ver ahora. A ver cómo se forma. Global economy is no longer national improvement as the benchmark for success.
Bien. Esto es muy reciente, lo podéis encontrar en la red, y es de una organización, una ONG norteamericana, muy polémica, se llama TED, que se dedica a hacer entrevistas a figuras. Tienen muchísimas, cientos de ellos, y hacen entrevistas con una gran calidad, como habéis visto. Ellos les dan en más de, creo que son 18 idiomas, les dan la traducción subtitulado, y últimamente pues contrataron a PISA. Digamos bien el escenario como está hecho, es un escenario de un gran impacto, y Andreas Schleicher se ha prestado a todo ello. Y bien, esta ONG muy polémica porque para la asistencia a esos actos se cobra $6.000. Bien, una opinión que yo he encontrado reciente de Andreas Schleicher, se puede ver su evolución por las fotografías que hay en la red, donde aparece un más jovencito, hasta esa fotografía más duro. La da un compatriota suyo muy conocido, importante, que es Carlos Ornelas. Carlos Ornelas, en un artículo de opinión del Excelsior, dice lo siguiente: la primera vez que observé a Andreas Schleicher, el director de PISA y otros instrumentos de la OCDE, fue en un encuentro en el Colegio de México con investigadores de la educación en 2007. Aquella vez se mostró con cierta humildad. Hablaba de que la información podría servir a los gobiernos y a la sociedad, que la OCDE no les correspondía actuar en la política. La semana pasada, está hablando concretamente del año 2012, la semana pasada en Tokio parecía un superministro de educación, dirigiéndose a sus pares con algo de arrogancia, aunque con diplomacia. Él sabe que información es poder. Y está claro, esto bueno, que ellos ya saben, porque él se jacta también que el equipo de la OCDE es muy pequeño. Si somos 7 personas, contratan mucho trabajo fuera, pero el poder que tienen es enorme. Bien, la OCDE no solo tiene el PISA, sino tiene el TALIS, Estudio Internacional de Enseñanza y Aprendizaje, que es muy importante, cada vez tiene más importancia. El TIAC, Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos, y después hay otro de la Unión Europea que se tiene mucha importancia. Y después va a haber otro más, que lo ha creado también este señor, basándose en el PISA, que va a tener también mucho impacto, que ya hablaré de él. Bien, yo voy a dejar esto porque en parte he hablado brevemente de cómo nace el PISA a través del impacto de la administración Reagan en la OCDE y todo lo demás. Y obvio, el papel de Estados Unidos es fundamental en todo esto, pero ellos no se suelen aplicar cosas. Una cosa, si ustedes preguntan si van a Facultad de Educación en Estados Unidos por el PISA, no saben, no les interesa. Ellos mismos inventaron la planificación educativa, pero se la aplican de forma muy particular. Yo os quiero contar una anécdota para no dar solo estos textos de lo que me ocurrió a mí en 1986. Yo representé a España, estaba en el Ministerio de Educación entonces, en una reunión de la OCDE para cambios de políticas. No estaba todavía el PISA. Y entonces empezamos como a las 10 de la mañana y el equipo norteamericano no llegó porque tenía un problema de avión. Horario de mano. Seguimos hablando, hay una mesa, tal. A las 1:30 llega, un poco después de la comida, llega el equipo norteamericano. Pues el director de la reunión mandó que se volviera a empezar todo el mundo. Por supuesto, si fuera a España, ni contar con ellos, si fuera otro país, ya. Y claro, como vino a Estados Unidos, vino para presentar su nuevo proyecto. Si no le interesaba nada lo que nosotros hablamos, cogieron y sacaron esto, vamos a hacer esto para cómo los jóvenes quieren implicarse más en el trabajo, etc.
Pues esto es parte de los objetivos del PISA según la OCDE. PISA no pretende ser un programa que trata de abarcar la totalidad de la formación escolar. PISA trata de medir la habilidad de los muchachos y muchachas que se encuentran en transición al mundo del trabajo con vistas a usar el conocimiento extrapolable y las habilidades que se van a encontrar y a necesitar en situaciones vitales y reales. Lo entrecomillado son palabras mías. Por ello, la OCDE afirma que no le interesa medir la eficiencia interna de la escuela. PISA no propone revisiones del currículum, no toma interés por las problemáticas didácticas y teóricas de la educación y la escolarización. PISA ha reactivado la dimensión pragmático-funcional de la formación, adquisición de saberes prácticos y capacidades básicas operativamente aplicables. La OCDE considera que no menos importante que los test de rendimiento que tratan de evaluar son los datos recabados de forma paralela, datos de los alumnos y de sus familias, de las clases y las escuelas, obteniendo informes de los directores a través de cuestionarios amplios en los que también participan docentes y padres. PISA se elabora con elevados estándares de calidad. Han intervenido e intervienen más de 300 personas expertos en su diseño y elaboración. Y en cada uno de sus informes se produce una muy importante circulación de datos y transferencia de resultados. Esto es muy importante porque hoy PISA es una fuente de datos prestigiosísima y que la tenéis en la red, la podéis bajar. Es libre. Por eso muchos colegas del campo de la estadística, de otros campos de la psicología, están ahora publicando muchos artículos porque la tendencia, sabéis ahora, es que los universitarios, los profesores universitarios, los investigadores tienen que publicar, si no, no tienen que hacer carrera. Entonces, las bases de PISA son un reservorio importante de datos. Y, en efecto, esto lo hace la OCDE, que, pues, por supuesto, ella sabe que es un reclamo mayor para el Bien, las áreas que se presentan en PISA son lectura, matemática y ciencia. Se hace cada 3 años. Estas áreas las llaman literacia, que sería como alfabetización. La traducción del término anglosajón de literacia no es completamente nuestra alfabetización, pero ellos hablan de literacia, alfabetización en lectura, matemática y ciencia. Los estudiantes que participan se seleccionan por muestreo pietatis. Primero se elige un determinado número de centros educativos, mínimo de 150 por país, y luego se eligen unos 35 alumnos de 15 años en cada centro. El número de estudiantes evaluados por país debe ser superior a 4.500 y en la actualidad pertenecen a más de 70 países, tanto de la OCDE como de la sociedad. Estamos hablando de muestras impresionantes. Aparte de todo eso, han recibido críticas importantes del mundo académico, pero en lo sustancial se mantienen. Así que son críticas, pero son válidas. ¿Qué elementos innovadores tiene PISA? Con respecto a anteriores, por ejemplo, lo de ayer. Orientación hacia la preparación para la vida. Adopta un enfoque competencial. Eficiencia y relevancia de los resultados para los poderes públicos. Elevados estándares de calidad. Circulación de datos y transferencia de resultados. Objetivos del programa: permite a los responsables políticos detectar qué factores están asociados al éxito educativo, evaluar el rendimiento escolar y establecer relaciones estadísticas con determinadas variables de contexto escolar y familiar, actitudes de los profesores y características del personal del alumnado, calidad del aprendizaje, igualdad de resultados y equidad de oportunidades, mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos educativos, evaluar los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos en los ámbitos de la lectura, la matemática y la ciencia. Esto lo he sacado de los objetivos que pone la literatura de la OCDE sobre esto. Entonces vamos a ver, yo prefiero poner no literacia, alfabetización, pero lo empleo, por cierto, para la alfabetización muy práctico. Habilidad lectora, usar e interpretar material escrito y reflexionar sobre él. Habilidad matemática, aplicación práctica de los conocimientos matemáticos en diferentes situaciones de forma variada y reflexiva. Habilidad científica, utilización de los conocimientos científicos para comprender el mundo natural y tomar decisiones sobre él. Yo no sé si sabéis preguntas de los exámenes PISA, de las pruebas PISA, pero son todas
muy concretas y muy referidas a casos prácticos, de la vida práctica. Puede ser que le pongan a un alumno un supuesto práctico y le hacen unas preguntas prácticas. Por ejemplo, que le hagan una pregunta que la que me viene ahora a la cabeza, ¿por qué cuando llueve en algunos países ponen sal en las aceras? Entonces, esa es para ciencia. Entonces, si les dan una respuesta, entonces el alumno tiene que... Yo lo que sí estoy seguro es que en los institutos, en los centros secundarios, muy difícilmente, en el caso de España, a los alumnos se les pone en entonces, a PISA no le interesa, no sé, reacciones específicas, sino le interesa que aprendan sobre. ¿Cómo mide PISA? El promedio de las puntuaciones de la OCDE se establece en 500. Es un número de índice que facilita la comparación entre países, desde las más elementales en el nivel 1 hasta las más complejas en el nivel 6. La puntuación promedio del país que mejores resultados obtiene es de 563 puntos y la de peor resultado es 320. Y esto es muy bien, es muy importante esto porque los periódicos se quedan con la carrera de caballos. Pero más interesante que esto es esos niveles de desempeño en las escalas. Porque puede ser que un país esté un poco alto, pero que después los alumnos que den niveles altos, de niveles 4, 5, 6, no sean tantos. Entonces, es que lo que quiero deciros que esto es complejo, porque si no fuera complejo sería derrotado fácil y no tendría que venir. Áreas de evaluación y periodicidad: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015. Y obvio, en 2012 era lectura, matemáticas y ciencia. Quiere decir que en ese año el PISA se dedicó fundamentalmente a matemáticas. Después se hicieron pruebas de lectura y ciencia. ¿Qué es esto? Porque esto tampoco se lo dicen los periódicos. Los chicos y las chicas de 15 años van a hacer 3 horas o más en el 2012 de matemáticas y 1 hora muy breve de lectura y ciencia. Si son preguntas simplemente de chequeo. Ahora, lo que hace el PISA de 2012 es estudiar en profundidad temas de matemáticas. Porque no, te das cuenta, como era un chico 10 horas de exámenes. A partir de 2009 aplica lo que se llama el Electronic Reading Assessment, prueba que mide la competencia lectora en formato electrónico. Lo ha aplicado en muestras, no en todos. Y aquí están surgiendo problemas, porque claro, la lectura en pantalla ya sabéis que es una lectura difícil. Entonces, ellos quieren saber qué pasa con la lectura y los resultados son limitados. Y ahora las nuevas dimensiones de PISA. La aplicación de la prueba de competencia financiera a partir del 2009 y a partir del 2012, una prueba digital de resolución de problemas de la vida práctica. Esto es lo último que ha hecho el PISA, que también está en los libros. La competencia financiera está creada por el PISA por un banco español, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. El presidente del banco dijo: es muy importante que los chicos sepan del mundo financiero, que sepan de cosas, de una hipoteca, de tal y de cual. Y entonces pagó a la OCDE un dinero y ellos dijeron: bienvenido, nosotros vamos a hacer una competencia financiera. Es un proyecto enorme, porque damos cuenta que puede ser que el PISA lo pongan de cajón, pero no para evaluar más cosas del currículum, porque en términos generales al PISA no le interesa el currículum. Entonces no le interesa, por ejemplo, qué importancia tiene la música. Hace 2 años se hizo una entrevista a Schleicher en España y dijo: ¿por qué no evalúa la música y tal? Dice que eso no se puede evaluar bien. Y cuidado, fijaos bien una cosa: el PISA de ciencias, de matemáticas y por supuesto de lectura se hace sobre todo en pruebas de lectura. O sea, la lectura tiene un papel importantísimo en todas las dimensiones del PISA. Entonces, países que tengan problemas en lectura, países que van a dar más resultados más limitados.
También en el PISA, daros cuenta que es importante lo que dije anteriormente. El PISA no solo son las pruebas, sino los cuestionarios complementarios que dije. El cuestionario del director del centro, el cuestionario de los padres, donde se les pregunta a los padres de libros que tienen en la casa, el número de libros que tienen en la casa, qué prácticas culturales tienen, etcétera, etcétera. Y después para averiguar el contexto social de los chicos y las chicas. En PISA se considera que los factores socioeconómicos y culturales presentes en el entorno del alumnado pueden explicar en buena medida el rendimiento técnico. El índice de estatus socioeconómico y cultural se calcula teniendo en cuenta tres componentes: el nivel más alto de educación alcanzado por los padres, el grado de profesión más alta de los padres y el nivel de recursos domésticos. Estos son dimensiones que influencian muchísimo el resultado de... Mirar la portada del informe del PISA 2012. Fijaos bien que cuidan muchísimo. Esto está hecho por diseñadores que no improvisan. Fijaos bien las personas que toman. Dos niñas, dos chicas, un chico. El chico puede ser oriental, la chica puede ser mexicana. Según mi forma de ver. Esta puede ser... Eso está muy, muy cuidado. Bien, vamos a ver resultados del PISA 12, los 5 primeros y los 5 últimos. Los 5 primeros vamos solamente a ver matemáticas: Shanghái, Singapur, Hong Kong, Taipei, Corea. Todos aciertan. Y eso va a ser así en los próximos meses. Pero cuidado. Fijaos bien un caso, el que conozco yo más es el de Corea. Corea es un país muy complejo, con uno de los índices más altos de suicidios juveniles. Los chicos salen de la clase y van a las academias, la educación paralela que se da para reforzar lo que han aprendido. Están reforzando. Y es muy interesante que el mundo pedagógico académico coreano no tiene una buena opinión del PISA, a pesar de los resultados altísimos que tiene. No los tiene. Y los que tienen menos es Jordania, Colombia, Qatar, Indonesia y el pobre Perú, que se queda nuevamente al final. Perú en los 3 y después Colombia no está. Nosotros jugamos en la doctora y en la... Y aquí tenéis una tabla que es interesante porque habla de los cambios anuales, de tal manera que veis el promedio, y el cambio anual es que hace un promedio de lo que han dado esos países en las anteriores pruebas PISA, y se han subido y han bajado. Entonces el primero es Shanghái, el promedio, el Perú es el último, y México, veis que está aquí, que tiene 413 en matemáticas, pero fijaos bien que el cambio anual es positivo de 3,1, los negativos, y concretamente para que veáis uno que es negativo, conocido, exactamente, Argentina que es de los que más baja, uno que es negativo muy importante, Finlandia, 2,8. Finlandia ocupó los primeros lugares, ahora ha bajado un poco, 2,8. Bueno, esto habría que dedicarle más tiempo, pero no lo hay. Y mirar el nuevo producto de la OCDE, el derivado del PISA, que es el test de la OCDE para las escuelas, que también se basa en las pruebas del PISA, pero lo que hacen es individualizar las escuelas donde los alumnos hacen las pruebas. Y en este caso, afortunadamente, no hacen ranking. Hablan de escuelas, y esto lo quieren poner ya en marcha a partir del 2015. Lo mismo que hacen las pruebas, complementariamente van a hacer otras tareas, y entonces de ahí se hace una dimensión de la escuela que integra, o del instituto del liceo, donde va a intervenir, y que intervienen también los maestros también. Tengo muchas cosas que decir aquí, pero creo que vamos a dejarlo aquí. Voy a terminar
Pero hemos hablado de números, de la gobernanza a través de los números. Los números son objetivos, son nítidos, limpios, y todo lo que tenga números tiene más credibilidad. Entonces yo quiero decir que esto no debe ser así, porque no es así en teoría. Y lo tomo de un querido colega que ha estado precisamente aquí, he estado en una conferencia, primera conferencia que yo aquí hace unos años, Stone Coffee de la Universidad de Wisconsin-Madison, en un artículo que lo tenéis en la red, PISA, números, estandarización de la conducta y la alquimia de la familia. Bien, los números de PISA no son meramente números, pero PISA hace que la aparente rigor y uniformidad de los números parezca que se transportan en el tiempo, en el espacio, de manera tal que no se requiera una confianza personal ni un conocimiento íntimo. La comparación confiere una aparente naturalidad a las respuestas en los diferentes contextos nacionales. Como las luchas perennes de la ciencia y la política contra la subjetividad, los números parecen excluir juicio del mundo. La objetividad mecánica de los números parece seguir a priori unas reglas que proyectan equidad e imparcialidad, excluyendo el juicio y atenuando la subjetividad. Así que es importante que tengamos muy presente esto, que no nos dejemos gobernar simplemente por este cambio cada vez más presente y ahora mismo en un mundo con una crisis económica tremenda, todo cambia. El mundo de las humanidades se desvanece. Estudiar humanidades no es performativo. Muchas gracias. Que es de lo más importante. En pequeñas, en síntesis. Yo lo que no quiero es cansar. No, pero creo que es lo más importante. Mirá, vamos a ver, primero. Después saltaré. Resulta pretenciosa la aspiración de PISA de convertirse en una suerte de competencia decisiva para el triunfo profesional que se mide evaluando los niveles escolares sentidos fundamentales de lectura, matemáticas y ciencia, a través de los resultados mostrados en pruebas de lápiz y papel, que en todos los casos dependen de la capacidad lectora de los participantes en la prueba. Esta concesión limita el concepto de literacia o alfabetización en la actualidad concebido en plural, alfabetismo. Este es un concepto esencial para la educación general de la ciudadanía. Digamos bien que el impulso de PISA hacia todo el enfoque de las competencias ha sido muy importante. Y hoy aparece muy claro que el enfoque de las competencias se desvanece. Es una retórica de las reformas muy importante que en parte ha sido un fracaso. Y en parte no ha sido porque las competencias no se pueden modelizar. Y lo que no se puede modelizar no se puede evaluar fácilmente. Hay que hablar más bien de habilidades, si se puede modelizar. Entonces, lo que es importante es que tengamos en cuenta esto, porque PISA está nutriendo ese tipo de discurso. Un ejemplo, la alfabetización en el caso de la lectura no indica otra cosa que la capacidad de leer, una competencia de carácter cognitivo. PISA no aporta nada sobre otras dimensiones lingüísticas, literarias, estéticas y sociales y políticas, fundamentales en el desarrollo de los componentes hipotéticos, prácticos y teóricos. Bien, es importante. No se hace una prueba más o menos mecánica por muy bien diseñada que es. Lo de la lectura lo recalco porque es un tema último. Yo he visto un informe reciente que habla de esa limitación. Digamos que para países como el nuestro es fundamental, porque nosotros no tenemos en nuestra filogenesis de los antepasados las capacidades que tienen los que vienen del mundo protestante. Finlandia es un país. Porque en esos países, del siglo XVIII, había que saber leer, porque si no, no se podían casar los jóvenes. En Suecia, Finlandia formaba parte de Suecia, los curas protestantes iban por las granjas, les ponían la Biblia delante al chico y a la chica, lee. Y si no, no vieron lo que podía pasar. Hijos naturales, no podían transmitir los patrimonios, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que los finlandeses nos llevan más de 2 siglos
de evolución en la lectura, porque leen. Yo no pude leer la Biblia, estaba prohibido. La Biblia, ¿cuándo se pudo leer en el mundo nuestro? Después del Concilio Vaticano II, después de 1962. Y una pregunta que le hago a mis alumnos es: ¿cuándo aparece la Biblia en castellano? Y todos dicen: el siglo XVIII, el siglo XVIII. La Biblia en castellano aparece a finales del siglo XVIII. En España no existía la Biblia traducida. ¿Y quién la hace la traducción? Es un anglicano que va por España, por los pueblos, vendiendo la idea de la Biblia y lo importante que es. Entonces, esto en la lectura es fundamental. Por eso hay algunos autores que inicialmente, cuando aparecieron PISA, decían que a ciertos países había que darles más tiempo para hacer las cosas, compensarlo, porque la capacidad lectora no es tan rápida como el modelo PISA supone una reinterpretación reduccionista del concepto de educación o formación general. Solo se evalúan algunas enseñanzas en relación con el currículo escolar y, lo que es más importante, trata las materias o asignaturas escolares de la enseñanza obligatoria como unidades aisladas, dando de este modo un renovado impulso a perpetuar las formas individualistas del trabajo impulsado cuando los métodos de proyectos, la integración de contenidos en proyectos curriculares específicos u otros enfoques similares y el trabajo en equipo son en la actualidad aún más necesarios. Así que estas dimensiones que nosotros desde hace años venimos ponderando y viendo y contrastando, y sobre todo los que hemos tenido una educación autoritaria, viendo que pueden ser muy positivas cosas, no, bien otras cosas. Que estos países asiáticos que están muy avanzados, los maestros se dedican a que los alumnos practiquen PISA. Eso es, fijaos bien que es reubicar las enseñanzas y decir: venga, mañana vamos a hacer, le sacan ustedes el PISA del año 2000, otro tal, y está en práctica para que cuando vayan practicando. PISA no especifica las razones de las debilidades de nuestros sistemas educativos, sino más bien aporta información para desarrollar formas de interpretación o explicación que deberían ser objeto de observaciones e investigaciones más específicas, social y pedagógicamente contextualizadas. PISA no especifica qué es lo que hay que hacer para mejorar la calidad de la enseñanza y la educación en sistemas escolares individuales por útiles y elaboradas que puedan ser su recomendación. A PISA no le interesa en realidad los sistemas escolares. Eso es muy importante. PISA no especifica realmente cómo son nuestras escuelas. Proyecta una imagen de aspectos limitados por medio de instrumentos selectivos, que no siempre son los más usados, productivos y provechosos para nuestros alumnos. Instrumentos que pretenden ofrecernos un stock de condiciones específicas en un tiempo preciso, útiles sin duda para el pilotaje de los sistemas educativos a modo de señales de alerta o aviso, pero que son sujetos a formas más elaboradas de tiempo. Son casos reales que exigen sus datos, por ejemplo, que nos muestren conclusiones de, por ejemplo, una de las cosas polémicas que está en debate, y Schleicher lo pone en evidencia y los ministros, vamos, le da un beso, como dice, que la inversión no es lo fundamental. El aporte de dinero económico al sistema educativo no es lo fundamental. Entonces lo demuestra viendo que hay sistemas educativos donde se paga menos y tiene más. Se invierte menos. Por último, en PISA, el entorno social y educativo que debe fomentar la educación escolar se limita a tomar el papel de la escuela como productora de conocimientos prácticos útiles, en la creencia de que esto es lo más adecuado en un momento como el actual de transición de una sociedad industrial a otra globalizada y basada en la educación, con el riesgo evidente de que continúe sin producirse realmente la producción de este en nuestra escuela más provincial, de forma más poderosa. Los constructores de PISA dentro de la OCDE están más interesados en producir un cierto cambio educativo que pueda llevar a cada nación a un mundo nuevo global, una sociedad basada en el conocimiento. Más en concreto, el modelo lógico, técnico, objetivo propuesto por PISA está acentuando en la actualidad de forma muy efectiva la universalidad revolucionaria de las competencias habilidades y evaluadas en el ámbito internacional, lo que está conduciendo a planteamientos cada vez más evidentes en el mundo universal. Y con esto yo quiero poner unas conclusiones de las más fuertes. Por supuesto,
hay otras cosas que yo pondero bien en PISA, pero pienso que los efectos, yo no digo los efectos perversos de PISA son muy grandes. Pero hay que conocer el peligro nuestro, en el caso de España, es que en la Facultad de Educación no se estudia PISA. En Granada, que tenemos una de las primeras facultades de educación por el número de alumnos, son cerca de 7.000 alumnos, y mi equipo es el único que habla de PISA, que estudia PISA. Yo sistemáticamente todos los años doy varias charlas dentro del programa de máster que tenemos sobre PISA. Esto hay que conocer y saber su punto fuerte y su punto débil. Los puntos débiles los tienen muchos, por el cambio que impone en un tipo de conductas, un tipo de comportamiento dentro de un mundo que políticamente está viviendo una época muy gris. Y la estigmatización de educación. También podría hablar, por ejemplo, por qué la OCDE evita, cuando da los resultados, hacer la carrera de caballos. Y entonces dar los resultados de otra forma agrupados, porque daros cuenta que en esa carrera de caballo a veces no hay diferencias estadísticas entre un país y otro. No quiere decir que uno está en el 8 y el otro está en el 6 y decir que no hay una diferencia. No existe diferencia. O sea, a ellos les interesa eso, que se cree competitividad. Esta es una anécdota de PISA de la República Dominicana. La República Dominicana no está en el PISA. Iba a estar en el PISA concretamente del 2012. Iba a estar en el PISA. Yo evalué con un equipo de colegas las instituciones de formación de profesorado de la República Dominicana. Entonces al final tuve una entrevista con el nuevo ministro de Educación que lo acababan de nombrar. Entonces me preguntó, dice que la anterior ministra de Educación había firmado con la OCDE un protocolo para que la República Dominicana también estuviera bien. Lo más probable es que la República Dominicana vaya a estar en la punta. Yo creo que debe pensarse muy bien si usted quiere estigmatizarse. Yo no sé lo que hizo, pero lo que está claro es que la República Dominicana. Y tengo otra anécdota que la leí en un informe de Martin Carnot, un famoso economista de educación, que habló de PISA en Brasil. Brasil ocupaba el puesto de Perú, los primeros PISA ocupaba el puesto de Perú, el último. Y entonces le preguntó al ministro de por qué él había puesto el PISA para Brasil, sabiendo que el puesto era menor. Yo lo hago para que los maestros se den cuenta la responsabilidad social que tenemos. Pero esto es inevitable, así que el éxito está conseguido y entonces no puedo recomendar para que hagan vinculaciones para que aumente los lugares, porque a mí me parecía totalmente una práctica perversa que ahora recomendar a los maestros americanos que se dediquen a practicar protocolos del PISA para que los alumnos que les toquen vayan practicando. Nos quedamos con muchas ganas de seguir un intercambio mucho más amplio con el doctor Pereira. Creo que nos gustaría a todos un tallercito sobre el PISA. Pero creo que nos ha abierto una enorme posibilidad de lecturas, una enorme posibilidad de buscar sistemas de análisis de lo que está pasando y de lo que esta prueba representa en su conformación, en su impacto, en sus usos. Yo nada más me quedaría agradecer al doctor el tiempo que ha estado con nosotros, darle el nombre del instituto una pequeña constancia que juegue en las reglas democráticas actuales, pero sobre todo que se lleve nuestro agradecimiento
agradecimiento por el tiempo que ha compartido con nosotros. Muchas gracias.